Hola, mi nombre es Emily Holguín y yo les voy a estar hablando sobre lo que es la cardiopatía isquémica. Pero antes les traje una frase que dice: la salud es uno de los pilares fundamentales para el bienestar del ser humano. Y su estudio nos va a permitir diagnosticar y prevenir diversas enfermedades como lo que es la cardiopatía isquémica. Ahora bien, sin más que agregar, vamos a empezar. Presten mucha atención. Ahora bien, ya entrando en materia, vamos a hablar sobre lo que es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica se define como una enfermedad crónica del corazón que va a estar causada por la falta de oxígeno en el músculo cardíaco, debido a una disminución del flujo sanguíneo de las arterias coronarias. Esto ocurre por la arteriosclerosis, que estrecha o bloquea progresivamente el paso de sangre. En palabras simples, la cardiopatía isquémica es una enfermedad crónica del corazón, que esta van a pasarle a lo que son las arterias coronarias, porque hay una arteriosclerosis, que es esta capa amarilla que ustedes pueden ver aquí en esta arteria coronaria, que está compuesta de colesterol y también de lípidos. Entonces, esto va a obstruir el vaso sanguíneo y va a disminuir el flujo de sangre, porque si tenemos una pared o sea, si tenemos un círculo y el círculo sigue teniendo la misma anchura, pero dentro del círculo le agregamos algunos objetos como una aterosclerosis, o sea, le agregamos lípidos y colesterol, la luz del líquido del vaso va a disminuir porque el vaso tiene el mismo tamaño y le estamos agregando más objetos dentro de él. Entonces, esto va a hacer que la luz del vaso por donde transcurre el flujo sanguíneo se vuelva ese espacio más pequeño, entonces el flujo disminuya. Ahora bien, ya que sabemos qué es la cardiopatía isquémica, vamos a pasar a lo que es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es una manifestación repentina y grave de la cardiopatía isquémica. Se produce por una disminución súbita del flujo sanguíneo al corazón y es causada por la disrupción de la placa ateromatosa dentro de una arteria coronaria. Ahora bien, tanto la cardiopatía isquémica como el síndrome coronario agudo es por la oclusión de una arteria, o sea, de la arteria coronaria. Pero ¿qué lo diferencia? Que el síndrome coronario agudo es una manifestación repentina de lo que es la cardiopatía isquémica y que también en el síndrome coronario agudo vamos a ver lo que es la placa ateromatosa. Y la placa ateromatosa es diferente a la arteriosclerosis, porque la placa ateromatosa es como cuando la arteriosclerosis evoluciona. Y la placa ateromatosa tiene como más fuerza, tiene células inflamatorias, tiene lípidos, tiene colesterol, tiene como más elementos. Entonces, por esto la placa ateromatosa es como más aguda, por así decirlo, que la arteriosclerosis. Entonces, la placa ateromatosa la vamos a ver en lo que es el síndrome coronario agudo. Y también otra diferencia del síndrome coronario agudo y la cardiopatía isquémica es que aquí va a haber una disrupción de la placa ateromatosa. Es decir, va a haber una ruptura. Mientras que en la cardiopatía isquémica no hablamos de ruptura. Coronario agudo, es importante saber, y déjeme volver hacia atrás, que la guía del 2025 AHA lo clasifica en 5 tipos de infarto, pero aquí vamos a hablar sobre el tipo número 1, que es por la disrupción de la placa ateromatosa. Ahora sí, los factores de riesgo del síndrome coronario agudo. Vamos a tener lo que es el tabaquismo, que se puede modificar, la hipertensión arterial, el colesterol alto, mejor conocido como hiperlipidemia, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, la obesidad y sobrepeso,
el sedentarismo, que también lo podemos modificar. La dieta poco saludable, o sea, que no sea una dieta rica en nutrientes. El estrés, que también es un factor de riesgo que se puede modificar. Los trastornos del sueño, la edad avanzada, antecedentes familiares y por último, el sexo femenino. El sexo masculino, perdón. Es decir, que por el simple hecho de tú nacer hombre, ya tú tienes un factor de riesgo para tener síndrome coronario agudo. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la fisiopatología. La fisiopatología del síndrome coronario agudo. Esta imagen explica muy bien cuál es la fisiopatología de este, porque, por ejemplo, aquí vamos a tener lo que es la placa ateromatosa. Entonces, la placa ateromatosa, como dije anteriormente, está compuesta por lípidos, lípidos, colesterol. También vamos a tener células inflamatorias. También se pueden encontrar dentro de esto macrófagos, entre otros. Entonces, la placa ateromatosa, al tener todo este contenido, puede perder estabilidad y es lo que puede causar una disrupción, como pueden ver aquí, una ruptura de la placa ateromatosa. Entonces, cuando hay una ruptura de la placa ateromatosa, vamos a tener lo que es una cascada de coagulación. Y luego de la cascada de coagulación, vamos a tener lo que es un tromboembolismo, como pueden ver aquí. Entonces, este trombo puede ocasionar una oclusión parcial, como pueden ver aquí, que el trombo está en el medio de la arteria coronaria, pero por aquí todavía puede pasar un poco de sangre, o sea, puede ir el flujo de sangre, aunque esté disminuido, y por aquí también. Pero también este tromboembolismo puede tener una oclusión total, que sería cuando este trombo ocluye toda esta pared, toda. Entonces no deja que cruce ningún tipo de sangre. Eso es lo que le llamaríamos una oclusión total. Entonces, en resumen, la fisiopatología del infarto agudo al miocardio se basa en que se rompe la placa ateromatosa. Va a causar lo que es una cascada de coagulación y luego va a causar un tromboembolismo. El tromboembolismo puede causar una oclusión parcial o total de la arteria coronaria, como pueden ver aquí. Ahora bien, debemos de saber que el síndrome coronario agudo va a incluir 3 afecciones clínicas relacionadas que existen a lo largo de un continuo de gravedad. O sea que cada una va a estar relacionada de la otra, perdón. Entonces, lo primero que debemos saber que la primera manifestación clínica del infarto agudo al miocardio y también la más leve es la angina inestable. La segunda manifestación es el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Mírenlo ahí abreviado, por si ahorita lo ven abreviado, sepan qué significa. IAMSEST. Infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Y la última manifestación clínica, que es la más aguda, es el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, que se abrevia IAMCEST, por si en algunos textos lo ven así. Ahora bien, es importante saber que la angina inestable y, por así decirlo, la fisiopatología del síndrome coronario agudo es muy dinámica. Entonces, podemos tener la primera manifestación clínica, que es la angina inestable, pero esto no quiere decir que la angina inestable no puede evolucionar y convertirse en un infarto agudo del miocardio, porque claro que sí. Estas afecciones clínicas, una se puede convertir en la otra. Por ejemplo, podemos tener primero una angina inestable,
luego que ésta empeore a un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, y luego, aún peor, podemos tener lo que es un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Es decir, que esta puede evolucionar repentinamente. Ahora bien, ya que sabemos cuáles son las tres manifestaciones, vamos a empezar a definir la primera manifestación, que es la angina inestable. Y la angina inestable se define por isquemia miocárdica transitoria, que conduce a una disminución del flujo en ausencia de mionecrosis significativa, detectada por troponina circulante. Si no se trata, puede evolucionar a un infarto agudo de miocardio, como dije anteriormente. Es decir, que la angina inestable también es una falta de oxigenación al músculo cardíaco, pero esta es transitoria. Lo que quiere dejar dicho es que el músculo cardíaco no lleva mucho tiempo sin la oxigenación necesaria, o sea que tiene un tiempo parcial y que esta también puede evolucionar y convertirse en un infarto si no se trata adecuadamente. También es importante saber que en la angina inestable no vamos a tener mionecrosis. ¿Qué quiere decir esto? La mionecrosis es la necrosis del miocardio, es decir, células muertas en el miocardio. Entonces, aquí no vamos a tener células muertas en el miocardio debido a la angina inestable. Si hubiese mionecrosis, esto se puede detectar por un biomarcador llamado troponina circulante. Más adelante yo les voy a estar explicando sobre lo que es la troponina circulante. Ahora bien, los síntomas de la angina inestable. Vamos a tener como síntoma el dolor torácico. Ese es el síntoma principal. Debemos de saber el tipo de dolor torácico. Cuando se habla de una angina inestable, el dolor torácico debe ser opresivo. La localización de este puede ser retroesternal y precordial. También debemos de saber la irradiación. La irradiación del dolor torácico puede ser hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula, incluso se puede irradiar hasta la espalda. La duración del dolor torácico puede ser entre 10 minutos a 20 minutos y también este va a aparecer de manera repentina, sin ningún tipo de esfuerzo. Como otro síntoma vamos a tener lo que es la disnea. Ahora bien, va a ser una disnea sin esfuerzo, o sea, una disnea que va a aparecer repentinamente y puede aparecer haciendo cualquier cosa cotidiana. Como otro síntoma vamos a tener lo que son las náuseas o vómitos. Incluso podemos tener lo que es la sudoración como síntoma de la angina inestable. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el infarto agudo del miocardio con elevación y sin elevación del segmento ST. Pero antes de hablar sobre infarto agudo al miocardio con elevación y sin elevación del segmento ST, debemos de saber qué es el segmento ST, porque eso es lo básico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el segmento ST? El segmento ST en el electrocardiograma lo que va a representar es la etapa en la que los ventrículos del corazón están completamente despolarizados, justo después del complejo QRS y antes de la repolarización de la onda T. Ahora que ya sabemos lo que es el segmento ST, debemos de saber cómo se ve el segmento ST normal para después poder diferenciarlo cuando está elevado o cuando está deprimido. Porque dependiendo si está elevado o si está deprimido, vamos a poder hacer un diagnóstico con respecto al infarto agudo al miocardio.
Entonces, aquí pueden ver un electro normal, el segmento ST se ve isométrico y recuerden que el segmento ST comienza cuando termina el complejo QRS y antes de la o sea, comienza después del complejo QRS, perdón, y termina antes de la repolarización de la onda T. Entonces, mírenlo aquí donde está, es isométrico. Entonces, cuando hablamos de elevación del segmento ST, se va a ver así. Lo normal es que se vea así. Y cuando hay una elevación, se va a ver así. ¿Qué significa eso? Si ustedes ven el segmento ST elevado, significa que hay un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, cuando hay una depresión del segmento ST, se va a visualizar de esta manera. Esto puede significar un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, entre otras patologías. Ahora que ya sabemos qué es el segmento ST, vamos a entrar a lo que es la segunda manifestación clínica, que es el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Los pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST van a tener una arteria coronaria parcialmente ocluida que conduce a una isquemia subendocárdica. Ahora bien, como pueden ver en la imagen, aquí vamos a tener la luz del vaso. Esta es la arteria coronaria. Aquí vamos a tener la luz del vaso, entonces vamos a tener la placa ateromatosa, la disrupción, la ruptura de la placa ateromatosa. Y vamos a tener un trombo que está ocluyendo, pero parcialmente. O sea que todavía hay espacio por ahí para que el flujo sanguíneo lleve sangre oxigenada al corazón. Aunque va a haber una disminución de este flujo debido a esta oclusión parcial que está haciendo este trombo, pero como quiera va a haber un flujo. Entonces, es importante saber que la parte interna del miocardio no va a recibir la oxigenación necesaria, o sea, la subendocárdica no va a recibir la oxigenación necesaria. Entonces, puede haber mionecrosis del miocardio, o sea, pueden haber células dañadas porque no tienen oxígeno. Entonces, estas células dañadas van a ser detectadas por las troponinas, o sea, los biomarcadores. Es decir, que si yo sospecho de un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento CT, yo puedo mandar a hacerle los biomarcadores para confirmar o no este diagnóstico. Ahora bien, la tercera manifestación clínica es el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Generalmente, este tiene un vaso completamente ocluido que conduce a una isquemia miocárdica transmural e infarto. Como pueden ver en la imagen, aquí vamos a tener una oclusión total del vaso. Esta es la placa ateromatosa. Miren, vamos a tener un trombo que va a ser una oclusión total de la luz del vaso. Esto quiere decir que no va a poder pasar el flujo de sangre, porque si tenemos un círculo, y lo tapamos, ya no va a pasar ningún tipo de flujo de sangre por ahí, porque hay una oclusión total que se le está dando el trombo a esta arteria coronaria. Entonces, es importante saber que para diagnosticar un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, lo primero que debemos de hacer es un electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma, lo que va o sea, lo que va a salir en el electrocardiograma es la elevación del segmento ST. Ahora bien, ¿qué quiere dejar dicho el infarto agudo al miocardio? Esto quiere dejar dicho que va a haber mionecrosis. O sea, se va a dañar el músculo cardíaco porque no va a haber oxigenación.
Y esta va a ser transmural porque va a pasar desde desde, por ejemplo, esta pared del miocardio a la otra pared. O sea, se va a dañar todo el tejido. Y esto va a depender de la duración que dure para ser como intervenido. Esto puede empeorar o no, dependiendo cómo sea el manejo de este infarto. Para el diagnóstico inicial, lo primero que debemos de hacer en el orden cronológico es el electro, pero vamos a empezar por la historia clínica aquí para explicárselo, desde lo más sencillo hasta lo que es un poquito más complejo. Entonces, para el diagnóstico inicial vamos a hacer una historia clínica. ¿Por qué? Porque gracias a la historia clínica vamos a identificar el tipo de dolor, las características del dolor, los antecedentes familiares, los hábitos tóxicos, los factores de riesgo, entre otras cosas que no, nos pueden hacer pensar en un diagnóstico. También, luego de la historia clínica, vamos a hacer un examen físico, que en el examen físico vamos a evaluar la gravedad del cuadro, los signos de complicaciones y a descartar otras causas del dolor torácico. Porque no necesariamente cuando a un paciente le duele el tórax estamos hablando de una angina o estamos hablando del corazón que tiene que, o sea, que tiene un dolor simplemente porque es algo cardíaco. Puede tener un dolor del esófago o de cualquier otro órgano que esté relacionado. ¿Entienden? Entonces, por eso es muy importante hacer un buen examen físico para poder diferenciar el dolor y así poder llegar a un diagnóstico más rápido. Ahora bien, el electrocardiograma. Como dije anteriormente, es lo primero que se debe de hacer. Debe realizarse en menos de 10 minutos desde el primer contacto con el médico y este es esencial para distinguir un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y un infarto agudo del miocardio con disminución, o sea, sin elevación del segmento ST. También esto nos va a hacer, o sea, nos hace pensar si tiene una angina o si no la tiene. Ahora bien, las troponinas de alta sensibilidad. Como dije anteriormente, son biomarcadores más específicos del daño cardíaco que permiten confirmar o descartar un infarto. Las nuevas guías del 2025 recomiendan repetirla 1 y 3 horas si el primer resultado es dudoso. En palabras más simples, las troponinas son proteínas que están en el músculo cardíaco, o sea, están en el miocardio. Entonces, cuando hay un infarto agudo al miocardio y hay necrosis, cuando se muere el músculo cardíaco, va a liberar lo que son las proteínas, pro, pro, proponinas, perdón. Entonces, si las proponinas están positivas, esto quiere dejar dicho a que hay mionecrosis, o sea, de que el músculo no tiene oxígeno y que el músculo se le están dañando sus células. Entonces, si las troponinas están positivas, hay mionecrosis, es decir, que hay un daño en las células del músculo cardíaco. Vamos a tener varias terapias, por ejemplo, a los pacientes que tienen hipoxemia le vamos a poner oxígeno y le vamos a poner analgesia, pero solo a los pacientes que tienen dolor. La guía dice que los medicamentos para los pacientes que tienen dolor, la primera opción tiene que ser nitroglicerina sublingual. Pero en caso de que no haya nitroglicerina sublingual, podemos ponerle morfina. Antiagregación. Bueno, aquí es importante saber de que estos fármacos no son como los otros.
porque la morfina y la nitroglicerina y el oxígeno no nos ayudan para beneficios de la mortalidad. Estos sí, estos son como fármacos que previenen, por así decirlo, la muerte de un paciente con infarto agudo al miocardio. Entonces, vamos a tener la aspirina o ASA. Esta va a ser de acción inmediata. También vamos a tener los inhibidores del P2Y2, que aquí vamos a tener a lo que es el prasugrel y el trica. Entonces, es importante saber que, o sea, el prasugrel y el trica son de, de acción rápida. Estos son de acción rápida, mientras que el clopidogrel no. Pero estos dos tienen una acción rápida, pero tienen mayor riesgo de sangrado, mientras que el clopidogrel no. Es decir, que en pacientes ancianos es mejor indicarle el clopi que el prasu o el prica, porque estos pueden ser un riesgo para para un paciente como con una edad avanzada. En la anticoagulación vamos a tener que esta se va a utilizar para tratar el trombo arterial y disminuir complicaciones trombóticas de PCI. Esta siempre se usa pretratamiento. Entonces, la anticoagulación nos va a ayudar a disminuir el trombo arterial. Es decir, por ejemplo, si todavía no le han hecho una angiografía o una angioplastía, se puede utilizar anticoagulación para tratar de poner el trombo más pequeño. Entonces, esto va a depender de la estrategia de manejo. Por ejemplo, tenemos la trombólisis, que aquí vamos a indicar enoxaparina, perdón, el PCI, que aquí vamos a indicar heparina no fraccionada. Si el manejo es médico, vamos a indicar fondaparinux o heparina. La duración de este tratamiento va a depender de si es trombólisis, que este puede ser 8 días o incluso hasta el egreso. Y si es PCI, esta puede ser hasta después del procedimiento. Otras terapias del manejo agudo son los beta-bloqueadores. Aquí es importante saber que vamos a iniciar esto en las primeras 12 horas, salvo que haya contraindicaciones. Y esto los beta bloqueadores van a estar enfocados en los infartos agudos del miocardio con elevación del segmento ST, porque van a reducir un reinfarto y también unas arritmias. También vamos a tener los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí vamos a tener los IECA, perdón, los ARA2 y los ARM. El manejo definitivo, o sea, la repercusión. En el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, el objetivo va a ser reabrir la arteria lo antes posible. O sea, si tenemos un infarto agudo al miocardio, ya yo le enseñé que esto va a ser una oclusión total. O sea, que no va a haber ningún tipo de paso del flujo sanguíneo. Lo primero que debemos hacer, en lo que esto se enfoca cuando diagnosticamos este tipo de infarto, es en reabrir esta arteria lo antes posible, para que así el flujo sanguíneo vuelva a circular y el corazón no se necrose completamente. Entonces, aquí vamos a hacer una ICP y esta va a ser primaria, es decir, vamos a hacer angioplastía dentro de los 90 minutos del primer contacto médico. Como pueden ver en la foto, aquí tenemos la angioplastía.
se está entrando un catéter y este es el aneurisma. El manejo definitivo, pero en el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. La estrategia es invasiva temprana. Aquí lo que se hace es una angiografía en 24 o 72 horas. Pueden ver aquí, quitan la arteria coronaria y se le está haciendo la angiografía. Es importante saber que vamos a tener un manejo invasivo y nuevas recomendaciones según la guía. Entonces, aquí vamos a tener que el acceso radial por la muñeca, el acceso radial, es preferible sobre el femoral, o sea, sobre el ingle, porque en este hay menos complicaciones. También vamos a tener la terapia antiplaquetaria, que esta va a ser personalizada y se ajusta según el riesgo de sangrado e isquemia. O sea, se va a ajustar dependiendo de lo que tenga el paciente. También vamos a tener la revascularización completa en pacientes con enfermedad de multivaso. Y aquí vamos a tener el uso de imágenes incorporadas para optimizar la colocación del stent. Es decir, que vamos a utilizar nuevos medios diagnósticos, nuevas imágenes para colocar mejor el stent de una manera más eficaz, más rápida, entre otros. También vamos a tener el control estricto de los lípidos, o sea, debemos de tener un LDL menor de 50 miligramos por decilitro, utilizando lo que es estatinas o inhibidores. Dentro de las complicaciones del síndrome coronario agudo, vamos a tener mecánicas y también vamos a tener eléctricas. Ahora bien, las complicaciones mecánicas son 4. Aquí vamos a tener la ruptura del músculo papilar. Esto nos puede provocar edema pulmonar agudo con un choque cardiogénico. Y también vamos a tener una masa, puede aparecer una masa móvil en el ventrículo izquierdo. Aquí pueden ver cómo está afectada la pared del ventrículo izquierdo. Y aquí se puede producir una masa móvil en este ventrículo izquierdo. Ahora bien, la segunda manifestación, complicación mecánica va a ser la ruptura del septum ventricular, que es este que está aquí. Aquí pueden ver los dos ventrículos, el derecho como el izquierdo. Entonces, este septum ventricular que lo divide va a estar roto y esto puede producir un soplo sistólico y disnea. La siguiente complicación es la ruptura contenida ventricular. Esta es asintomática y puede tener falla cardíaca. Mírenla ahí como pueden ver en la imagen. Y por último, vamos a tener una ruptura de la pared libre ventricular, que esta puede causar o puede ocasionar lo que es un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque si el ventrículo se rompe, la sangre del corazón va a pasar a la capa externa del corazón, que es el pericardio. El pericardio recubre el corazón, entonces toda esa sangre va a salir para el pericardio y va a ocasionar un taponamiento y el corazón va a estar ocluido dentro del pericardio porque hay mucho líquido y esto puede causar hasta la muerte del paciente. Las complicaciones del síndrome coronario agudo eléctrica son taquiarritmias y bradiarritmias. A estos pacientes se le hace CDI en todos los pacientes con FIB menor de 40%. Es importante saber que en las bradiarritmias se pueden poner lo que son marcapasos permanentes, ya sea si hay un infarto del MOVIX 2, un bloqueo AB completo o un bloqueo de la rama alternante. También, como otra terapia, vamos a tener lo que es la vacunación. Aquí vamos a tener la vacunación contra la influenza y neumococo para reducir el riesgo de descompensaciones cardíacas.
coronario agudo sigue siendo una guía del 2025, ofrece el enfoque más integral, o sea, que sea como más rápido y más personalizado. También algo que ofrece esta guía es un diagnóstico temprano y una repercusión inmediata. O sea, si es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, hacerle su debida angioplastía. Y también que haya un buen manejo farmacológico para así poder ayudar a estos pacientes lo mejor posible y lo antes posible. Yo espero que esta exposición le haya sido de mucha ayuda y que puedan diferenciar lo que es un infarto agudo del miocardio, que puedan aprender y puedan diagnosticar debido a esos conceptos básicos que yo les di, para que así, si tienen un paciente con infarto agudo del miocardio, ya sea con elevación, sin elevación o incluso una angina inestable, puedan diagnosticarlo de la manera más rápida posible y darle una terapia lo más pronto posible para mejorar la calidad de vida y que tenga un menor riesgo de mortalidad este paciente. Sin más nada que agregar, me despido. Ha sido para mí un placer y espero que le haya gustado mi exposición.